La Candelaria es el barrio más antiguo de América. No tiene sino 500 años de existencia. El fundador de Bogotá, don Gonzalo, él, al fundar a la Candelaria, hizo un barrio parecido a cualquier ciudad española, por las calles así, sin pavimentar, sino empedradas. Las paredes, los techos, los balcones, es exactamente como una ciudad española. Si ustedes van algún día, cuando crezcan, pueden ir a España, encontrarán idéntica a la Candelaria. Las calles son en ladrillo, tienen unos canales al lado de las aceras por donde salen llamemos el acueducto, porque ahí llegaba el agua de los ríos a la casa de los españoles. Esos señores trajeron una serie de historias que nuestros abuelos las oían y más bien preferían las historias nuestras. Y apareció entonces la Llorona. Cuando los árboles por la noche comenzaban a soplar con el aire, mi abuelo me sentaba en la rodilla y me decía: óigalo, óigala, esa es la Llorona, por ahí está entre los árboles buscando a su hijo. Porque el papá de ella, que no le gustó mucho que ella se hubiera enamorado de un indígena, mató al niño echándolo a un río. Y entonces ella andaba por entre los árboles buscando a su hijo, y ahí comenzaba el ruido. Así era como mi papá me divertía. Se decía que en el río Magdalena estaba el Moán. El Moán era un tipo elegante, sabía tocar muy bien la guitarra, se la pasaba en una canoa por el río Magdalena para abajo y para arriba. A los pueblos llegaba a comprar aguardiente. Era un gran bailarín, pero las muchachas que no sabían quién era él, por bailar con él, se metían entre sus garras. La única forma de saber que era el Moán era mirándole los pies. No tenía pies, eran pezuñas como de cerdo, como de marrano. Era la única diferencia que tenía con un ser normal. Pero se ponía a bailar con las muchachas y les hablaba al oído y les decía palabras bonitas y las enamoraba. Luego se las llevaba para el río, las metía debajo del agua en una casa de cristal y allá las tenía esclavizadas hasta cuando se cansaba de ella. Luego la sacaba a la orilla, la tiraba y la dejaba generalmente en embarazo, teniendo alrededor de Girardot muchos hijos de el Moán. Pero la juventud siempre anda pensando cómo solucionar sus problemas. Las niñas de acá de Bogotá, cuando llegaban a los 18 años, no comenzaban tan temprano como ahora, que comienzan a los 13 años a buscar un noviecito, de repente aparecían en embarazo. Y el papá les preguntaba: ¿quién es el papá? Y ellas encontraron la mejor disculpa: el Moán. Mentiras, era el vecino, o era el primo, o era el amigo, pero había que echarle la culpa a alguien, y entonces era el Moán. Y decían las niñas que vivían en el río San Francisco. ¿Ustedes saben cuál es el río San Francisco en la Candelaria? ¿No? ¿Dónde es el río San Francisco? Yo dice que sí. El río San Francisco es la misma avenida Jiménez de Quesada. Por debajo va el río, por encima va la avenida. ¿Cómo seré de viejo yo que me empecé a bañar en ese río cuando todavía no estaba canalizado? El otro río famoso es el río San Agustín, que es el que baja por toda la calle Sexta a salir a la iglesia de San Agustín, precisamente. Ese río también
era el caudal de agua del acueducto para los señores de la Candelaria, que eran españoles, porque al pueblo colombiano lo sacaron fuera de la Candelaria, fuera. Y entonces les tocó que irse para el barrio Las Cruces, para el barrio San Victorino y para el barrio Chapinero. En Chapinero se hizo famoso porque había un zapatero que sabía hacer unos zapatos simpaticísimos que se llamaban chapines, que servían para bailar ballet en la punta de los pies. Entonces las señoras que venían de España preguntaban: ¿dónde puedo mandar a arreglar mis zapatos? ¿Dónde el Chapinero? ¿Dónde puedo comprar unos zapatos? ¿Dónde el Chapinero? Y tanto dijeron Chapinero que el barrio se quedó llamándose Chapinero. No es porque estemos allá los cachacos bogotanos, como yo. No, era por el zapatero que hacía los chapines. Ya que digo cachaco, para mi juventud, para mi niñez, había dos clases de personas de tipo social. El uno era el cachaco, siempre andaba como yo, con gabardina, con sombrero, con su bastón. Salía por la carrera séptima a mirar vitrinas y tenía una forma de caminar muy elegante. Tiraba el bastón y caminaba 1, 2, 3. Tiraba el bastón, 1, 2, 3. Esa era la forma que siempre utilizaban los cachacos bogotanos para caminar por la carrera séptima. Alguien dijo que el cachaco era porque usábamos la letra che. Yo me puse a averiguar con mi papá y con mi abuelo desde hace mucho tiempo atrás, y sí, realmente usábamos mucho la letra che. Y un día de un cachaco era: se levantaba por la mañana con su colcha, cha, y arreglaba el colchón, llamaba a la china que traía de Boyacá para que le hiciera el desayuno. Chango. Mientras tanto me metía al baño con mis chancletas, le ponía el chingue y me entraba a ducharme. Cuando salía me tenía el desayuno, que era changua, chocolate en leche y uno que otro chontaduro. Ella se ponía a arreglar el almuerzo para que me dieran un almuerzo bien sabroso, era cuchuco. Pero para que eso era bueno tenía que tener hueso de chancho. A veces decían que de cerdo, pero era mejor decir chancho. También, si no había chancho, había chocosuela. Me lo servían con papas chorreadas. A las 3 de la tarde me salía al centro a mirar chinas, muchachas que iban con sus muchachos, y atrás unos chulos persiguiéndolas y echándoles flores. Esos chulos vestían con zapatos de charol. Yo no, yo me podía dar a mis chagualos. Por la tardecita, el policía estaba esperando a ver si salían choros que usaban unas cachuchas muy parecidas a las que ahora se ponen los muchachos, como si fueran de elegante. No, esas eran las cachuchas que usaban los choros, por rateros. Los domingos me iba con mi cuchita. En ese entonces la palabra cuchita era amorosa, mi cuchita. Ahora no, ahora los muchachos y los grandes es cucho, como un insulto al papá. Hola, cucho, hasta luego, cucho. No, hay que decir con cariño, papito, porque ya la palabra era tan vieja que ya no la deben usar. La usaba yo de niño, la cucha. Pero me iba los domingos con ella para Suacha a comer chicharrón, acompañado de chunchullos, chorizo, y rematábamos con una tazada de chicha. Entonces usábamos mucho la letra che, y tal vez por eso era que nos llamaban los cachacos bogotanos. Teníamos también una forma especial de hablar. Ala, chapico hermosa, ¿cómo te ves de chusca? Eres simpaticísima, ala. La otra clase social, la que vivía en Las Cruces, vestía común y corriente y tenía una forma de hablar así como la que hablaba un célebre político que un día se llamaba Parque Eliezer Gaitán.
Esa era la otra clase social. Pero bueno, volviendo a los fantasmas de la Candelaria, voy a contarles rápidamente más o menos los que habían aquí. Había uno que se llamaba la Patasola. A partir de las 12 de la noche nadie podía salir a la calle porque el cura párroco le prohibía. Porque donde lo cogiera la Patasola se iba para el infierno. Años después, a un periodista se le contó cómo era la Patasola. A las 12 de la noche, uno por entre las ventanas oía una mula que iba bajando con una sola pata. Ta, 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 ta. ¡Ay, va pasando la Patasola! ¡Cuidado, no se asomen! Y no la podíamos ver. Después supimos que era. Mandaba a las 12 de la noche a un muchacho con un aro de caucho grande y tenía una chancleta pegada al aro. Entonces cuando el aro giraba, sonaba en el suelo chac, 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 chac. Entonces no existía la Patasola, pero nos asustaban con la Patasola. Mi abuela tenía asustado a mi abuelo con la sombrerona. Era una mujer con vestido blanco, un sombrero grandote, del sombrero caía un velo que no le dejaba ver la cara. Siempre era la de blanco. Tenía un coche como esos que hay aquí en la Candelaria para los turistas, de 2 ruedas grandotas, con un caballo o 2 caballos llevando el coche. Ella se bajaba donde encontrara un borracho, le echaba mano, lo echaba al coche y se lo llevaba para su casa. Allá le daba más aguardiente. En esa casa había muchas flores, muchas estatuas, eran muy arregladas y se quedaba el borrachito dormido. Al día siguiente, cuando se despertaba, estaba durmiendo sobre la lápida de una tumba. Esa era la casa de la sombrerona. Entonces mi papá, mi abuelo, para no tener que amanecer así, a las 8 de la noche llegaba a la casa en carrerón, con la lengua afuera. Papito, ¿qué pasa? Es que si me coge la sombrerona en la calle, me lleva a su casa, imagínense, a dormir allá en el cementerio y de riesgos. Esa era la sombrerona. Posteriormente, cada casa aquí en la Candelaria fue teniendo su fantasma propio. Una vez había un señor que era abogado y tenía su casa frente a la Universidad de La Salle, y entonces mató a otro para poderle robar el dinero, y el gobierno supo, el ejército supo, y lo fusilaron en la Plaza de Bolívar.